Buenos días, muchachos. Por favor, van escribiendo ahí el nombre y el código en el chat. Ya hacemos el llamado a lista. Acosta Dainés Francisco Antonio. Presente, profe. Alcocer Rojas Celeini Giselle. Presente. Maya Viracachá Oscar Mauricio. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ala García Juan Pablo. Presente, ingeniero. Y Fuentes Barreto Andrea Paola. Presente, ingeniero. Fonseca Soler Andrés Felipe. Presente, ingeniero. Gutiérrez Lemus Jimmy Andrés. Hernández Oliveros Ángela Paola. Presente. Jaimes Méndez Chanti Matilde. Presente. Jaimes Peña Diego Alexander. Presente, ingeniero. López Romero Diego Iván. Presente, ingeniero. Mendoza Niño Adriana Marcela. Pérez Bracamonte Diego Armando. Presente, ingeniero. Ramírez Barajas Sebastián. Rueda Castellanos Eric Javier. Silva Pedroso David Ernesto.
Ahí lo veo. Torres Argota Astrid Carolina. Presente, profe. Torres Capacho Leonard Eric Andrés. Presente. Ingeniero, buenos días. Silvio Pedroso. Buenos días. Sí, David, ya ahí lo vi. Vamos con los que no, a ver si llegan. Rueda Castellanos Eric Javier. Ramírez Barajas Sebastián. Mendoza Niño Adriana Marcela. Gutiérrez Lemos Jimmy Andrés. Listo. Ahí llegó Sebastián. Listo. Precisamente lo último que estábamos viendo era lo concerniente a lo de localización y replanteo. Sí, pues casualmente en el parcial pues tenían que desarrollar esa parte, lo de la regla 345. Pero luego de hacer eso, luego de lo que supuestamente cuando llegamos al lote, ¿sí? Que no haya nada en esos casos, pues se ubican las estacas precisamente con las cuales nosotros con algunos cordeles, con algunos hilos, podemos determinar o calcular esa escuadra de esos vértices. Bien, ¿qué ocurre? Que aparte de eso, nosotros tenemos o normalmente trabajamos de esta forma, ubicando lo que se denominan caballetes. Entiéndase caballete como unos pórticos, ¿sí? Unas estructuras armadas normalmente en el sitio. Típicamente son hechas de madera. ¿Por qué? Primero porque la madera es más económica, es más fácil de acondicionar a la situación del proyecto, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos precisamente a trasladar esa información que hemos ubicado en estacas, generando la verificación de la regla 345, es decir, si están en escuadra, para luego tener una marcación más, digamos, más duradera y que sea fácil de identificar ya para poder iniciar realmente con lo que es el proyecto. Entonces vamos a ver esa parte de qué es lo que hay que hacer en ese caso para poder, primero, generar los caballetes y segundo, tener los hilos de referencia y qué hay que hacer con ellos para poder construir sin que nos estemos matando cada vez que pasemos por la zona de los hilos. Las cuestiones típicas de mediciones de escuadras, ya todo ya la dominan. Por ahí en algún momento alguien me hizo una pregunta respecto de qué era eso que yo decía que la línea imaginaria. Yo cuando les expliqué precisamente eso de que no se podía salir, les hablé del paramento. ¿Sí? El paramento precisamente es esa proyección imaginaria de hasta dónde pueden salir las edificaciones. Y bien, para lo que tiene que ver específicamente con la construcción del caballete, pues hay de diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Aquí por lo menos hay una como más
elaboradita, más estructuradita, ¿sí? Respecto de cómo más o menos se puede desarrollar este tipo de armatoste, ¿sí? Una pequeña estructurita, una pequeña armadura en madera. Es un pórtico realmente. Un pórtico, si es que todavía no lo han comprendido, simplemente es la unión de elementos que conforman una estructura. Normalmente hay elementos horizontales o elementos verticales y uno que otro diagonal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por lo menos ese nombrecito de caballete y puente, que en general es como nosotros denominamos al travesaño, a la pequeña viga en madera o listón, que donde nosotros en algún momento vamos a colocar la referencia de los hilos. Esos son los nombres típicos técnicos que nosotros utilizamos para eso, e incluso nuestros trabajadores lo entienden perfectamente, ¿sí? ¿Cómo se pueden hacer? De varias formas. Se pueden generar, por ejemplo, clavando los típicas puntillas y a ellas pues amarrar los hilos de referencia. O hacerle algunas ranuras o surcos en el mismo puente, es decir, en este elemento horizontal que conforma la parte superior del caballete. ¿Para qué es eso? Precisamente para pasar unos hilos. ¿Cuáles hilos? Los hilos que tienen que ver con la información de verdad de cómo está tanto la delimitación del terreno, pero sobre todo para poder empezar a trasladar la información de los planos a lo que es el proyecto propiamente dicho, es decir, al terreno. Sí, nosotros casi que eso es lo que hacemos. Nosotros hacemos una especie de medianamente un planito en condiciones reales, ¿sí? A escala real, de la información que tenemos de los planos. Entonces, pues se supone que nosotros tuvimos que haber iniciado primero con la parte de replanteo directamente, que era dejar unas estacas, normalmente dejar los hilos para verificar de que ya nos queda escuadra. Y después lo que hacemos de construir lo que es el caballete es trasladar esa información a la parte superior del caballete. ¿Para qué? Primero, para que nos quede ahora sí más fácil de identificar y a partir de ella vamos a empezar a desarrollar algunas cosas, ¿sí? Con esa información nosotros empezamos a trazar lo que son los ejes que nosotros tenemos en nuestros planos. Para ello utilizamos la típica plomada, ¿sí? Más adelantico se las muestro y más o menos les explico cómo es que se utiliza. La cuestión de la plomada, que es uno de esos, digamos, herramientas, ¿sí? Una pequeña herramienta que todo oficial, todo maestro obligatoriamente debe utilizar y todo ingeniero también. ¿Por qué el ingeniero? ¿Por qué las ingenieras? Porque precisamente nosotros tenemos que verificar que lo que ellos dicen que está, sí, eso está totalmente vertical, es decir, está aplomado. Entonces, para poder verificarles a ellos las verticalidades, nosotros tenemos que saber utilizar ese instrumento. Nosotros no podemos simplemente tener acto de fe respecto de lo que dicen nuestros trabajadores. Entonces, vamos a tener que saber utilizarlo, lo vamos a identificar y ahora sí, pues vamos a entender medianamente cómo es ese proceso. De una vez, pues cuando tengan la oportunidad, casi todo el mundo tiene algún conocido, familiar o alguien medianamente cercano que trabaja en construcción. Si tienen la posibilidad en algún momento de verdad de verla o adquirirla, ¿sí? Pues digamos que pues por las condiciones económicas de esta pandemia, pues no les digo directamente que la compren y demás. Pero pues en su debido momento se supone que ustedes deberían tener como para no estar solamente con el instrumento de los trabajadores cada vez que vayan a revisar algo de esto. Entonces, si pueden, pues van a intentar hacer en algún momento ese desarrollo de la actividad de medir verticalidades, es decir, medir si elementos
que se levantan están a plomo. Por ejemplo, típico, ¿para qué? Para las columnas, para lo que son los muros, ¿sí? Todo ello necesita aplomarse muy bien. Lo que son los marcos de puertas, marcos de ventanas, en fin, ¿sí? Todo lo que sea vertical es necesario corroborar precisamente si están a plomo. Tuberías perfectamente se pueden medir si están aplomadas o no. Entonces, rápidamente, empezamos a trasladar esa información. Utilizamos precisamente la plomada. Muy bien. Nosotros podemos haber construido caballetes independientes, ¿sí? Así como están acá. Algunos como para algún tipo de eje y los otros en el otro sentido. ¿Qué es lo que estamos trasladando aquí con esos hilos? Precisamente los ejes que aparecen en nuestros planos. ¿Cuáles ejes? Pues revisemos rápidamente a qué nos estamos refiriendo con ellos. Entonces recordemos que tenemos algunos ejes, algunos normalmente en letras y en la otra dirección normalmente en números. ¿Qué nos indican? Muchas veces, dependiendo del tipo de construcción, los que están con letras, identificados con letras, hacen referencia a lo que tiene que ver con la parte de carga. Y los que están numéricos normalmente hacen referencia a la parte de rigidez de la estructura. Pero adicional de eso, hay algunas cosas para las que nos sirven. Por ejemplo, la numeración normalmente inicia y continúa desarrollándose, ¿sí? A lo largo del proyecto. Es decir, inicia con 1, siguiente va a ser 2, 3, etc. ¿Qué me indica eso? Normalmente, que esta zona, este eje donde está iniciando esa parte numérica, hace referencia también muchas veces a lo que es la parte frontal de la edificación. Entonces, para el caso, querría decir de que esta zona, ¿sí? Iniciando aquí en 1 y terminando por aquí, en este caso en particular, en el eje 9, ¿sí? Esta zona sería el frente de esa edificación y por tanto, el último eje numérico sería la parte posterior. Eso también nos ayuda mucho como para identificar cómo nos vamos a desarrollar en el proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues nos toca trasladar precisamente esta cuestión de ejes y a partir de los ejes determinar lo que son los anchos. Lo primero que vamos a hacer es lo que tiene que ver con la parte de cimentación para saber qué es lo que tenemos que excavar. ¿Cómo así? Pues nosotros tenemos que trasladar esto que tenemos en este plano, ¿sí? Cualquier plano digital o plano en físico, impreso, lo tenemos que trasladar a la realidad allí en el terreno. Entonces, digamos que la cuestión de los caballetes es para tener de dónde ubicar esos ejes originalmente. Y estos ejes que nosotros tenemos por aquí, en el plano, en el terreno, los vamos a convertir precisamente en hilos. Y pues para que se sostengan, para que mantengan, digamos, esos alineamientos, será necesario utilizar la construcción de los caballetes y a partir de ellos que se templen, que se manejen esos hilos, esos cordeles, lo que van a significar precisamente son todos estos ejes que nosotros tenemos acá. Si nosotros tenemos los ejes, después perfectamente, determinando en los planos de cuánto es la medida o ancho de lo que tiene que ver con la vista en planta de una cimentación, para el caso de esta cimentación, esto hace referencia a zapatas y vigas de amarre de cimentación, ¿sí? Que es lo que observamos por ahí. Después, pues simplemente dependiendo de esa medida,
ubicamos lo que son los anchos de la construcción y empezamos a trabajar sobre ello. Muy bien. Entonces, después de tener el lote demarcado con ejes de replanteo, se colocan caballetes alejados de los cruces unos 50 centímetros. Uy, ¿cómo así que entonces ahora, si ya teníamos demarcado lo que era el espacio típico, nos empezamos a correr? Nos empezamos a correr, ¿para qué? Si mantenemos una sola medida, si simplemente, digamos, trasladamos esos ejes tanta distancia, pues sigue siendo la misma referencia, solo que ahora eso lo hacemos para tener el espacio de, digamos, de trabajo, ¿sí? Que tampoco nos interrumpa específicamente esos hilos en la construcción de nuestro proyecto. Y se pasan los ejes a los caballetes, marcando también en estos el ancho de la excavación, ¿sí? Eso es lo que hacemos acá. Estos caballetes, por lo menos los que están en las partes de las esquinas, esto normalmente puede ser un solo caballete, simplemente que genere un pórtico que cambie de dirección. Ya ahorita lo vemos por ahí. Algo como esto. ¿Sí? Entonces, esa información que nosotros tenemos allá, nosotros la trasladamos realmente al terreno. ¿Cómo creen que se puede hacer eso si la cuestión es que no, tampoco es que tengamos que enredarnos cada vez que estamos caminando dentro del proyecto con todo ese poco de cordeles e hilos? ¿Qué podríamos hacer nosotros para referenciar por dónde es que va a ir la cimentación, qué es lo que vamos a excavar y eventualmente pues empezar a desarrollar esas actividades? ¿Qué creen que se puede hacer? De pronto utilizar como cal o algo así. Como cal, perfectamente. Resulta y acontece que ese mineral cal, que su color característico es blanco, es fácilmente identificable sobre un terreno, no importa el tipo de terreno, ¿sí? Ya sea arcilloso, ya sea limoso, el que sea, es fácilmente identificable. ¿Cómo así? ¿Y qué es lo que vamos a identificar? Entonces vamos a verlo por aquí en otra imagen. Entonces, eso que nosotros tenemos ahí, eso que se observa en blanco, eso precisamente es que después de hacer el replanteo, después de armar los caballetes, después de trasladar esa información de los hilos, pues vamos a tener dónde vamos a ubicar precisamente la vista en planta, prácticamente de hacer el plano en planta de lo que tiene que ver con la cimentación. Esto es muy similar a esto que tenemos aquí en este plano. Pues obviamente que nos toca la vista en planta, ¿sí? Hasta ahí es donde nosotros podemos identificar dónde vamos a hacer eso. Ahora bien, de pronto por ahí no está directamente como haciendo referencia a esta viga y este pedacito que tiene que ver con la zapata y esta otra viga, así, sino que tienen como cuadrados. ¿Por qué será eso? Específicamente porque nosotros ya lo vamos a ver, para las excavaciones vamos a tener que tener en cuenta que lo vamos a desarrollar las excavaciones, digamos, profundas respecto del área mayor de lo que nosotros podamos observar en plano. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, este caso en particular, ¿sí? En planta, yo estoy observando y es lógico que lo primero que yo vea es lo que está más arriba, ¿sí? En una vista en planta, esa es la cuestión. Y pues posteriormente lo que estaría debajo de esos elementos. Recordemos que en la vista en planta nosotros no vemos ninguna elevación. Entonces en algún momento tendremos que valernos de otro plano. ¿Cuál plano? Por lo menos
lo que tiene que ver con detalles, cortes, ¿sí? O perfiles, según sea el caso, para poder identificar lo que vendrían siendo las alturas. Entonces, tienen que haber obligatoriamente otros planos donde yo pueda identificar cuáles son las profundidades a las cuales van a llegar esos elementos. Pero, precisamente, para el caso en particular de lo que son las zapatas y estas cimentaciones zapata, nosotros no hacemos las excavaciones, digamos, parte por parte. Es decir, en la parte superior solo excavamos lo que es la viga, después de alguna forma seguimos excavando lo que es la columna, lo que es el pedestal, y llegamos por debajo del terreno a hacer solamente lo que tiene que ver con la parte del arranque de la zapata. Para ilustrarnos mejor, miremoslo por aquí. ¿Sí se está viendo el SketchUp ahí? Sí, señor. Ok. Una zapata es eso, ¿sí? Va a ser en concreto reforzado, pero después de fundida lo único que uno puede observar o evidenciar en algún momento es el concreto. Para estos elementos, entonces, esta parte que tiene el área mayor, ¿sí? Nosotros no vamos a empezar a excavar específicamente, venirnos y excavar solamente lo que vendría siendo la sección de la columna. Es decir, solamente eso, con la profundidad que sea, que la vamos a sacar precisamente de los cortes o detalles que tengan que ver con esa cimentación, donde podamos evidenciar lo que es la profundidad o la altura de ese elemento. Aquí nosotros tenemos que valernos de tener que hacer la excavación completa de lo que tiene que ver con el área mayor. Entonces, para el caso, nosotros lo estamos viendo y hagan de cuenta que esas líneas que tenemos ahí es precisamente la demarcación con la cal. Entonces, nosotros vamos a tener que generar la excavación completa, ¿sí? Con el área mayor. ¿Para qué? Para después, en algún momento, cuando ya hemos estado fundiendo, elaborando estos elementos estructurales de cimentación, poder llegar hasta la altura donde sí nos toca, por ejemplo, fundir lo que vendrían siendo esas vigas de cimentación. ¿Sí? Sí, nosotros no podemos ingresar dentro del terreno excavando solamente este pedacito, y que el resto de terreno quede allí, empezando porque la parte inferior de la zapata, ¿sí? Generaría de que por esta zona y por esta zona tendría que quedar el terreno, y excavando por acá, pues no lo vamos a poder hacer, ¿sí? No hay una forma, mucho menos teniendo en cuenta de que estos elementos son de concreto reforzado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para meter nosotros después una parrilla de acero de refuerzo por una sección que no, obviamente no es la misma de la parte amplia, donde sí se utiliza la parrilla? Entonces, por ello, nosotros necesitamos, sí, es lógico que sea así, generar de una vez la excavación con lo que nosotros tenemos en vista en planta de la parte mayor, ¿sí? Lo más grande, para después, sí, empezar, y recordemos que la construcción es de abajo hacia arriba, todo lo que tiene que ver con diseños de cargas es de arriba hacia abajo, entonces de abajo hacia arriba nos toca ir avanzando en esa construcción. Entonces, eso es lo que hacemos allí. Bien. Entonces, volvamos a donde está la parte de la demarcación con cal. Ojo, depende del proyecto, y por lo menos aquí observan una estación.
Incluso podemos utilizar equipos de georreferenciación, Garmin, GPS, bueno, como lo quieran llamar, de la marca que sea. Entre más satélites tengan de localización, ¿sí?, de georreferenciación, pues más caro va a ser el equipo. Y pues dependiendo de los proyectos, muchos de ellos sí requieren definitivamente ese tipo de verificación. Es decir, ya no nos vamos a quedar solamente con la medición a escuadrita típica para zonas pequeñas, ¿sí?, para, digamos, construcciones no tan de gran envergadura. Y para eso, pues obviamente requeriremos de otros equipos. Pero a la final, lo que vamos a hacer, y a eso sí tenemos que llegar, ya sea con algo artesanal o con equipos sofisticados, vamos a tener que trasladar la información del plano al terreno, ¿sí? Entonces, esta identificación que nosotros tenemos aquí es específicamente esa que nosotros ya sabemos que eso va a ser el área de esas zapatas. Y tenemos que excavarla completa. Nos toca así. Después, al ir construyendo de abajo hacia arriba, empezaremos a mirar cómo podemos desarrollar el resto de la estructura que va quedando en la parte superior. Ya ahorita volvemos con este tema de la excavación. Continuemos aquí para terminar lo del replanteo. Entonces, después de ya tener trasladada toda la información, siempre vamos a tener por allí algún caballete o alguna estaca de referencia con los hilos para verificar en algún momento, ¿no?, que lo que estemos haciendo esté correcto. Pero se supone que esa parte de trasladar la información con esa cal o con el mineral que sea, o de la forma más económica, pero que cumpla, de trasladar esa información al terreno, pues así lo haremos para poder empezar a desarrollar lo que viene siendo la excavación. Y de hecho eso es lo que viene justo después de todo esto que ya hemos visto de descapote, localización y replanteo, eventualmente la construcción del campamento, si es que lo requiere o si hay dónde. Y viene precisamente lo que tiene que ver con el movimiento de tierra. Ojo, las excavaciones están muy de la mano con lo que tiene que ver con rellenos. Y es algo que vamos a entender ahorita sobre eso. Voy a hacer un llamado aquí, creo que como que ya hay más gente, a ver si llegaron. Rueda Castellanos, Eric Javier. Mendoza Niño, Adriana Marcela. Ingeniero, presente, es que se me trabó aquí el... Ah, listo. Presente, profe. Era que no. Qué pena, no había podido ingresar ese rato, tenía el internet muy malo. Ok. Gutiérrez Lemus, Jimmy Andrés. Presente, profe. Bien. Listo. Siguieron viniendo y no cancelaron, pero bueno. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, después de haber hecho todo ese traslado de información, nos vamos a ir específicamente a las excavaciones. Entonces ya podemos entender, y aquí más o menos vemos como extraídos esos típicos planitos y qué información nosotros requerimos precisamente para generar lo que son las excavaciones. Lo estoy haciendo con el ejemplo más claro respecto de las zapatas, porque es con el que tal vez más fácil pueden llegar a entender eso, aparte de que es una de las cimentaciones más comunes que van a encontrar. Pero, por favor, si es necesario que todos busquen todos los tipos de cimentaciones que podemos nosotros trabajar, superficiales, semiprofundas, profundas, todas. ¿Por qué? Porque dependiendo de saber de qué nos están hablando, nosotros nos vamos a imaginar o vamos a proyectar qué tipo de configuración geométrica van a tener esas cimentaciones. Para el caso de las zapatas normalmente son cuadradas o rectangulares. Entonces, bueno, son geometrías básicas, ya sabemos a qué tienen que ver. Pero, por ejemplo, si lo que nos van a hablar es de pilotes, micropilotes y demás, eso de pronto tiene otro tipo de sección
geométrica de esos elementos. Entonces, pues hay que saber, según eso, también cómo abordar precisamente las excavaciones. Entonces, por favor, busquen todos los tipos de cimentación que tenemos o que nos podemos encontrar en nuestras obras, ¿sí? Eso ya es bastante. Muy bien, entonces volvamos aquí con la zapata. Esta es una vista en planta típica, es decir, que nosotros observamos en nuestro plano de vista en planta de lo que son las cimentaciones. Eso es lo que nosotros logramos observar allí. Ojo, no le estoy metiendo esta parte, esto que tiene que ver con estas vigas. ¿Por qué aún no se la meto? Ah, bueno, pues porque primero me voy a tener que poner a excavar todo esto. Después, cuando vaya subiendo en la construcción, llegará el momento donde obligatoriamente sí necesito estas medidas allí. Pero para el caso, definitivamente se perderían, ¿sí? Si nosotros vamos a trasladar esta información, a no ser de que se pueda hacer de una vez, por lo menos en la zona de las zapatas, haber marcado esto, esta parte y esta parte, pues eso se va a perder porque nosotros vamos a tener que excavar el área completa de lo que tiene que ver con la zapata. Ahora bien, por ejemplo, en esto, entre esta zapata y esta zapata, por aquí vemos que solamente tenemos el ancho de lo que vendría siendo una viga de cimentación, una viga de amarre. Entonces, en este caso, por lo menos de aquí a acá, ahí sí nosotros solamente excavaríamos y sí nos serviría tener, digamos, la referencia de la medida del ancho de esa viga. Y en la profundidad, pues la tendríamos que buscar, igual que para la zapata, en algún plano de detalles o algún plano de cortes o perfil, donde me indique de qué altura o qué espesor es precisamente esa viga. Bien. Entonces, esto, la vista en planta, me genera este mismo ancho, ¿sí? Esto mismo tiene que ser esto mismo. Y la parte del corte me genera cuánto es lo que tengo que profundizar. ¿Qué ocurre aquí? Por favor, y aunque estoy seguro que eso lo tuvieron que haber escuchado en un momento cuando vieron Suelos 1, y por muy quedados que estén, ya sé que todos, si no la están viendo, ya la vieron hace mucho, o algunos hace poco, o algunos la vieron demasiadas veces. Cada vez que nosotros, teniendo esa referencia, iniciamos la actividad de excavaciones, ya sea que sea manual, es decir, nuestros trabajadores harán uso de herramienta típica como barretones, picas, palas, ¿sí? Palas dragas en algún momento, generarán esa excavación hasta la profundidad que nos indican los planos. ¿Qué ocurre con eso? Que cuando nosotros llegamos allí a la, digamos, la profundidad de desplante, y aquí sí, no importa el tipo de cimentación que sea, ¿sí? Lo que sea, nosotros no podemos dejar ese hueco simplemente abierto y pasar al otro y al otro. Supongamos que tenemos solo una cuadrilla, es decir, un grupito de gente, oficiales y ayudantes, para realizar esas actividades. Normalmente esta actividad, por ser de desgaste físico, la harán la excavación propiamente dicha los ayudantes. Pero el oficial seguro que fue el que demarcó dónde era que tenía que desarrollarse esa excavación. Muy bien, teniendo demarcado eso, ponemos a los ayudantes, si es de mano de obra, a llegar hasta la profundidad de desplante. Si es con maquinaria, porque muchos de esos también se nos facilita de pronto utilizar maquinaria como retroexcavadoras, por ejemplo, ¿sí? La excavadora. Igual vamos a llegar a una profundidad de desplante de la cimentación. Es decir, ahí hasta donde es necesario llegar, porque ahí ya cumple las condiciones de capacidad portante para resistir eso que le vamos a montar encima. Justo cuando lleguemos a esa profundidad, de una vez tenemos que fundir lo que tiene que ver con
el concreto de saneamiento o solado o concreto pobre que se utiliza para ello, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué justo cuando hemos terminado? ¿Y por qué no terminamos de pronto todas las excavaciones? Así nos demoremos una semana o 2 semanas o el tiempo que sea. ¿Por qué hay que hacerlo de una vez? Resulta y acontece que este terreno que nosotros tenemos aquí en el nivel superior, es decir, en la superficie, lo que en cotas normalmente identificamos como nivel del terreno, si fuese muy bueno, pues nosotros no tendríamos que habernos profundizado nada para generar una cimentación. Si ahí ya tenemos la mayor capacidad portante, nosotros simplemente prácticamente nos anclaríamos a ese terreno que encontramos allí. Como no es así, nos buscamos precisamente, el estudio geotécnico no lo determina, hasta qué profundidad hay que bajar para poder garantizar de que sí va a aguantar la estructura. Entonces, siendo así, lo que indica es eso, que lo que nosotros tenemos en el nivel del terreno no va a ser la misma capacidad portante que cuando nosotros profundizamos. La que está más abajo, obviamente que es la que tiene mayor capacidad portante. Siempre va a ser así porque al inicio, pues tiene un poco de terreno encima y eso genera densificación, ¿sí? El terreno está allí más densificado debido al peso propio de los estratos que están en la parte superior. Entonces, por esa razón es que sabemos de entrada que a mayor profundidad va a ser mucho mejor la capacidad portante del terreno. ¿Qué pasa si nosotros justo cuando hemos llegado a esa profundidad de desplante, no utilizamos o no vaciamos o no fundimos el concreto de saneamiento, concreto pobre o solado que llaman? Resulta y acontece que esa zona va a estar ahora expuesta a la intemperie, ¿sí? Al medio ambiente, a algo que antes, cuando tenía terreno encima, no estaba en contacto directo. Entonces, ese terreno, si no se le acondiciona esa fundición, que es lo que tiene allí en este momento, del concreto pobre o concreto de saneamiento, va a empezar a comportarse en muy poco tiempo como el terreno que tenemos en la parte superficial, es decir, el del nivel de terreno, el que no nos servía originalmente. Este error es muy común verlo en los proyectos, que no hacen eso, que se esperan hasta terminar todas las excavaciones, puede que duren 15 días, y en 15 días esas iniciales seguro que van a generar después problemas. Después, no, pues en el contrato dice que utilicemos concreto de saneamiento. Y después de esos 15 días es cuando lo echan, cuando lo funden. Después, cuando ya esté la estructura, esas zonas que quedaron durante bastante tiempo expuestas a la intemperie, ¿sí? En condiciones iguales a las del el terreno en la parte superficial, seguramente va a generar problemas. Tal vez, en muchos casos ha ocurrido, pierde bastante la capacidad portante. Entonces, pues ya le toca como ceder un poquito y ahí se presentan normalmente asentamientos. Entonces, esta bobada de fundir justo cuando se ha llegado al nivel de desplante, fundir de una vez el concreto de saneamiento, que igual estará normalmente contratado, ¿sí? Ustedes van a saber que lo van a tener que ejecutar de una vez y no hasta terminar todas las excavaciones. Es decir, van terminando una excavación, van fundiendo de una vez el solado para no tener problemas después en esa estructura. Y ojo, lo que les estoy diciendo, sí ejecutaron la excavación, sí ejecutaron en algún momento la actividad de concreto pobre o solado y después la cimentación. Pero el no hacerlo en el momento indicado igual puede generar problemas. Entonces, mucho ojo con eso. Conozco proyectos bastante importantes donde, pues para constructoras de envergadura, de esas que son
están más o menos en el top 5 o 10 máximo de las mejores constructores del país, han tenido esas complicaciones en sus proyectos, simplemente por no tener en cuenta eso. Entonces, pues obviamente eso ya no les va a pasar a ustedes. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Ojo, que nosotros siempre vamos a tener que identificar una profundidad, no solo de lo que tiene que ver con la zapata, sino adicionalmente lo que va a configurarse como el solado. Entonces voy a hacerlo por aquí. Ingeniero, Sí. yo he visto que esas cuestiones de las zapatas, por lo general, cuando los arquitectos les entregan diseños a las personas, ellos incluyen también eso, ¿sí? Y ese sistema que ellos entregan de zapatas y vigas cumplen con los reglamentos y cumplen respecto a las fallas, pero no hacen como un estudio previo. Eso en las curadurías no les exigen eso, esa parte de como un modelo en donde se vea si sí funciona o no funciona. Uy, no le entiendo, ¿cómo así? O sea, por ejemplo, hablando en un caso particular que es el de mi hermana, ¿sí? Mi hermana hace poco mandó a hacer un plano y el arquitecto les entregó también eso, ¿sí? ¿Le entregó qué? Le entregó todo el plano arquitectónico y el plano estructural, Ajá. ¿sí? Y a él le aprobaron la licencia, puesto que él trabaja allá. Él Sí. trabaja en la parte de planeación. Okay. Pero yo estaba viendo dentro de todo lo que él entregó y los documentos, él no muestra algún análisis donde él diga cómo premencionó la zapata o A las ver, vigas. todo primero, si no existe curaduría, en la curaduría deben exigir, y de hecho lo hacen, exigen todos los planos arquitectónicos que ustedes ya lo saben, todos los planos estructurales que ustedes ya se lo saben, y adicionalmente lo que se conoce como memorias de cálculo. Todo lo que tiene que ver con los estudios de suelos también tiene que ir allí. Si no existe curaduría urbana, las oficinas de planeación asumen eso y allí pues tienen que exigir exactamente los mismos documentos. O sea, que obligatoriamente sí tendría que tener eso, porque si llegan a demandar por algún problema que se presente, ahí lleva, digamos, tiene culpabilidad tanto quien está presentando el proyecto como los mismos que aprobaron ese tipo de licencia. Sí, esa información tiene que existir. Ahora bien, si usted me dice de entrada que un arquitecto entregó todo eso, el arquitecto solo no pudo haber entregado eso. El arquitecto solamente puede firmar planos arquitectónicos. Todo lo que tenga que ver con estudios de suelos, estudios hidrosanitarios, estudios estructurales, todo lo que tenga que ver con ingeniería civil propiamente dicha, solo y exclusivamente lo pueden firmar ingenieros civiles. ¿Sí? Entonces, habría que revisar quién firmó eso como ingeniero civil. Si no aparece nadie firmando, pues primero eso indica de que eso no tiene ninguna validez, toda esa información de esos planos. Y lo otro, pues si aparece alguien firmando, pues a esa persona y la NSR 10 y pues próximamente la 20, hablará de que es obligación de todo diseñador aclarar cualquier duda o inquietud que se presente respecto de sus propios diseños. ¿Sí? Sí, y estandarizar esos datos, ¿qué tan bueno es? O sea, porque él contaba que no, que ellos siempre utilizan como unos datos dependiendo al sitio y al tipo de construcción. A ver, para el caso, todos ustedes, ya prácticamente creo que todos sí pasaron ya suelos 1. Sí. Si ya no pasaron suelos 2, por lo menos la están viendo. ¿Qué pasa con eso? Ustedes tuvieron ya que haber aprendido, ¿sí? Haber asimilado de todo eso, que un terreno, las condiciones de estratos de un terreno cambian, puede ser en muy poco, en una muy corta distancia. Por esa razón
es que, y estoy absolutamente seguro, por lo menos que cuando estén en mecánica de suelos 2, obligatoriamente tendrán que hacer referencia a la NSR 10 en el título H, en lo que compende de diseño precisamente geotécnico. Allí hay una parte específica que habla de lo que son los sondeos mínimos, ¿sí? O los apiques mínimos que hay que hacer dependiendo del área y dependiendo de el tipo de estructura o la altura de la estructura. ¿Sí? Esos componentes vienen allí. Y para el caso normalmente, en una casa típica de una vivienda, ¿sí? De 2 pisos, normalmente 1 o 2 pisos, los apiques que salen mínimo son 3 apiques. ¿Por qué se hacen 3 apiques y por qué no 1 si es un área, pongámosle 150 metros cuadrados? Pongámosle que es un área grandecita, hasta 250 metros cuadrados. ¿Sí? Ya como para hacer una buena casa. ¿Por qué mínimo solicitan 3 apiques? Precisamente por eso, porque es que las condiciones del terreno varían de un lado a otro. Ahora, eso en una sola área de trabajo. Ahora imagínense de un barrio a otro, de un municipio a otro, de una vereda a otra, pues obviamente que eso no tiene ni la más mínima responsabilidad, ¿sí? Eso es ser irresponsable, eso es ser un delincuente, ¿sí? Esas personas hay que denunciarlas. Eso está totalmente mal hecho, porque esas personas lo que están generando por estar vinculadas con nuestro gremio, que se presenten problemas como esos que seguramente ustedes han visto a lo largo de las noticias, que se cayeron las torres de Space en Medellín, que en Cartagena eso a cada rato los problemas de las edificaciones allá, eso es pan nuestro de cada día. Precisamente todas esas curadurías urbanas que tuvieron que ver con los proyectos están supremamente sancionadas. Los constructores están sancionados, pero la parte material, listo, en algún momento podrán responder o no. El problema son las vidas que se pierden. Y ahí es la responsabilidad real que nosotros tenemos. Y por eso es que hay que estudiar bastante, porque todo lo que nosotros le embarremos son muertes. Así es simple. Entonces, eso es una irresponsabilidad. Eso es de alguien folclórico que no tiene ni el más mínimo sentido de lo que es la integridad. Entonces, obviamente que eso no es así, ¿sí? Para todo proyecto hay que hacer, y se los repito siempre, y esto sí lo repito en todos los cursos, así tenga que ver incluso con instalación hidráulica y sanitaria. Todo lo que tenga que ver con obras civiles obligatoriamente requiere estudio de suelos. Todo. No hay obra que no, por pequeñita que sea, requiere un estudio de suelos. Que algunos requieren más, digamos, estudios más elaborados, obviamente, pero de que tiene que tener estudio, lo tiene que tener. Y mínimo, para un estudio de suelos, lo básico que se encuentra son los apiques. Y para una obra normal, pues, normalmente son mínimo 3 apiques los que hay que hacer. Y obviamente no pegados. La cuestión de los apiques precisamente es hacer un sondeo en diferentes zonas, más o menos hacia la parte frontal, al centro y en la parte posterior, como para poder referenciar qué tanto está variando o qué tanto no han variado los estratos de suelos allí. Eso es así. Bien, ingeniero, gracias. Ok, listo. Ingeniero, pero eso también es como parte de planeación, el lente de control, ¿no? Porque, por ejemplo, No, pues, hablo aquí por obviamente, cuando se presente un problema y metan la demanda, toda esa gente lleva el bruto, y claro que sí, el peor irresponsable es ese precisamente funcionario de planeación que está permitiendo eso. Es más irresponsable aún porque tiene, digamos, cierta jerarquía y cierto poder que no está ejerciendo. ¿Cuál es el poder que él tiene? Precisamente de rechazar o aprobar proyectos cuando no cumplen con sus especificaciones técnicas como deben ser. Claro. Entonces, sí, ingeniero, porque hablo por Tamer Arauca, ¿no? O sea, aquí se construye sin estudio de suelos y los planos se realizan ya 6-7 meses después, ya las casas terminadas y todo. Es cuando van a solicitar un
un crédito que piden el plano arquitectónico. Imagínese. No, pues claro, o sea, pero pues todo eso también depende de con quién mandan a hacer los proyectos, ¿no? O sea, uno también tiene que estar mirando eso. Sí, no todas las veces nosotros somos los propios constructores. Y eso lastimosamente tiene que ver con también identificar los constructores, digamos, de malas costumbres. Sí, con eso hay que tener cuidado, pero pues ustedes, por lo menos ustedes no, aspiro y espero, esa es la idea. De verdad me sentiría muy triste si en algún momento veo que alguno de mis exalumnos sale volviéndose famoso en las noticias por estar involucrado en ese tipo de actividades. Porque quiere decir de que al fin de cuentas, todo eso que siempre les recalcaba, les quedó grande. Muy bien, entonces ya sabemos que tenemos que tener en cuenta esto. Y ojo, el solado siempre va a estar desarrollado en todo el área de esa cimentación cuando lleguemos a esa profundidad. Entonces, para el caso de la zapata, pues esta misma área será el área del solado. Y el espesor de los solados normalmente se encuentran de 5, ¿sí? De 5 a 7 centímetros máximo. Recordemos que el solado es un concreto pobre. Bueno, ustedes desde materiales de ingeniería obviamente saben los componentes de un concreto: cemento, arena, triturado, agua y eventualmente aditivos. Para esto, por ser un concreto pobre, ¿sí? Un concreto de saneamiento, es decir, que no tiene o no es necesario que alcance ciertas resistencias como cualquier otro concreto normal. Es decir, el concreto que nosotros trabajamos en la parte del solado es muy diferente la resistencia al concreto que nosotros obligatoriamente tenemos que tener en las cimentaciones y en cualquier otro elemento estructural de concreto reforzado, ¿sí? Los otros sí requieren. Este no es para que aporte nada de resistencia ni que aguante esfuerzos. Este realmente es eso, de saneamiento, de delimitar lo que es la parte inferior del terreno con el resto de la estructura. Pero ojo, no solamente es para evitar de pronto, en algunos casos, humedades ascendentes. No es solamente para evitar humedades ascendentes pues, de la típica humedad que tiene el terreno, sobre todo en la parte profunda, y separarlo de la estructura, sino pues ya para lo que yo les dije, que no se empiece a comportar esta parte del suelo como esta que tenemos aquí arriba. Entonces, ojo, siempre van a tener que tener en cuenta no solamente la profundidad del tipo de cimentación que sea, sino que adicionalmente lo que comprende al solado. Entonces, para la excavación se observa la vista en planta de la cimentación y se obtiene el área a excavar. Y junto con la profundidad de la cimentación, incluyendo el solado o concreto de saneamiento o concreto pobre, tiene todos esos nombrecitos, se puede calcular el volumen a excavar. Entonces, el volumen a excavar, pues simplemente, pura geometría básica, es el área, ¿sí? El área que nosotros podemos sacar en la vista en planta, multiplicado por la profundidad.
¿sí? Esa área, el área grande, ¿no? El área grande, ya sabemos por qué es así, multiplicado por la profundidad incluyendo lo que sea el solado. Ojo, hay construcciones, por lo menos en los últimos proyectos que he tenido la oportunidad de observar, de ver, los geotecnistas están teniendo alguna como tendencia respecto de cuando se presentan terrenos de arcillas expansivas. Normalmente se utilizan zapatas, pero debajo de las zapatas viene un dado, un gran dado, es decir, con la misma área, pero con una profundidad grandecita de concreto ciclópeo. Recuerden que es concreto ciclópeo. El concreto ciclópeo es un concreto normal cuya, pero adicionalmente tiene que tener piedra rajoneada, ¿sí? En cierto porcentaje. Entonces, los concretos ciclópeos los podemos utilizar muchísimo en lo que son cimentaciones o incluso en muros de contención, según sea el tipo de proyecto que lo amerite, ¿sí? Entonces, en muchos casos podemos observar eso, es decir, algo como esto. Supongamos que eso ya en este momento no es el solado, sino que esto ahora es un concreto ciclópeo. Y pues obviamente bajo el concreto ciclópeo encontraremos lo que vendría siendo el solado. ¿Y por qué hacen eso ahora, ingeniero? Porque, digamos, en muchos casos, ese dado en concreto ciclópeo, pues siempre es, digamos, ocupa buen volumen, pero adiciona bastante masa. Entonces, ayuda, como quien dice, a densificar el terreno y por lo menos en esa área tiende a aislar un poco esas contracciones que puede tener ese tipo de arcillas. Las arcillas expansivas, el problema es que se comportan como si fuese una esponja. Entonces la esponja, cuando usted le echa agua, pues se llena, ¿sí? El volumen es grande. Sí, pero viene la época de sequía, entonces hace como si fuese la esponja cuando usted la oprime. Entonces expulsa el agua, es decir, el cambio volumétrico va a ser bastante agresivo. Entonces, pues puede tener mucho problema. Esa es una de las razones básicas, y me imagino que todos lo deben saber, por las cuales en terrenos de arcillas expansivas no es un tipo de solución una cimentación superficial, porque es lo primero que se va a partir con cualquier cambio volumétrico. Entonces, ahí o se utilizan micropilotes, pero este tipo de cimentación se está utilizando muy seguido. Entonces, también es como por si les llega a salir en algún momento ciertos planitos, pues no se asusten de que vaya a haber un concreto ciclópeo debajo de una zapata. Ingeniero, ¿y ese dado va desde el nivel de desplante de la zapata o eso acorta el nivel de desplante? No, ahí sí depende del diseñador y toca preguntarle al diseñador. Pero se supone que adicionalmente esa parte, el nivel de desplante propio de la zapata, sí es hasta donde llega la zapata. Pero entonces, sí, para generar una mejor distribución de carga y una mejor condición de focalización de ese terreno respecto de los esfuerzos entre la cimentación y el suelo, se cambia, hagan de cuenta cuando cambiamos un terreno que no sirve por otro terreno, un tipo de suelo, cualquier relleno. Bueno, aquí no fue relleno con otro suelo, sino que se cambió directamente por algo que tiene bastante consistencia, que es un concreto ciclópeo, ¿sí? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué va a ser el volumen, todo el volumen a excavar que nosotros vamos a tener que entender aquí?
pues van a ser la sumatoria de todos los volúmenes a excavar. ¿Cómo así? Entonces vamos a ver primero en el planito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ojo, nosotros los ingenieros civiles siempre nos la intentamos poner lo más fácil posible, ¿no? Digamos, si nosotros identificamos de que ciertas cimentaciones son similares a otras, pues ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, pues no vamos a desarrollar un cálculo para este, aparte un cálculo para este, aparte un cálculo para este. Es decir, todas las que sean exactamente iguales, por ejemplo, aquí dice Z2, Z2, Z2. Es decir, que todas esas zapatas son de exactamente las mismas dimensiones. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, calculamos la excavación de una y la multiplicamos por el número de condiciones que sean exactamente iguales. Si todas son exactamente diferentes, pues habrá que hacer absolutamente todas independientes. Entonces, después de eso, de tener o, digamos, localizadas todas las similares, se desarrollan esos cálculos, buscamos otras similares, por ejemplo estas, todas estas son iguales, estas obtenemos esos datos, obtenemos los datos de por acá, todos los datos de excavaciones, y pues después simplemente desarrollamos la sumatoria de todo eso. Y pues quiere decir de que a la final pues vamos a tener cada una de esas excavaciones que es necesario hacer. Ojo, las excavaciones no solamente competen a lo que son las zapatas cuando sean zapatas, también tiene que ver con lo que sea, si encontramos, digamos, vigas en concreto ciclópeo o lo que son las vigas de cimentación, ¿sí? Todo eso que sea dentro del terreno, obviamente que tenemos que cuantificarlo como excavaciones. Que algunas son profundas y algunas son más o menos superficiales, eso es otra cosa, pero eso no tiene nada que ver. Son excavaciones al fin y al cabo. Por tanto, si digamos en nuestro contrato o en nuestro presupuesto aparece la actividad excavaciones para cimentación, es todo lo que tenga que ver con cimentación y lo metemos ahí. Si tenemos discriminado, es decir, que aparezca otra actividad, por ejemplo, excavaciones para instalaciones hidráulicas, sanitarias, a gas, bueno, las que sea, pues también requeriremos determinar esas excavaciones. Si no tenemos, sino solamente una actividad que se denomina excavaciones metro cúbico, pues sabemos que tenemos que meter absolutamente todo, tanto la parte de cimentación como lo que tiene que ver con las instalaciones que se desarrollen allí. Por ejemplo, en las instalaciones sanitarias, ¿qué tipo de excavación tiene que ver? Lo que vendrían siendo, por ejemplo, si nos encontramos cajas de inspección, esto lo veremos más adelante, las mismas tuberías, y aquí por lo menos podemos observar medianamente un perfil, ¿sí? Un perfil de cómo es la cuestión de las tuberías de la parte sanitaria. Siempre van a estar enterradas, ¿sí? Esas no están superficiales. Entonces, pues para ello será necesario hacer una excavación. Si esto es una caja de inspección, pues aquí podemos observar en el perfil que tiene una profundidad. Y pues el área la podemos determinar en la vista en planta. Es decir, muy similar a lo que estamos haciendo con lo de las zapatas. Pues en ese caso, para ese tipo de elementos de construcción. Entonces, si tenemos discriminado, es decir, aparte excavaciones de cimentación y aparte excavaciones de cuestiones de instalaciones, listo, los tenemos por aparte. Si no nos dice nada, de una vez metemos todo. Lo que pasa es que nosotros debemos ser ordenados en materia de saber de todo eso que estamos sacando, a qué hace referencia. Es decir, ciertas excavaciones fueron por la cimentación, ciertas excavaciones fueron por la parte sanitaria, por la parte hidráulica, por la parte de gas, ¿sí? Por la parte eléctrica en algunos casos. Entonces, simplemente es eso.
Su unidad de medida y pago, sí, ya todos lo saben, el metro cúbico. Es necesario tener en cuenta que una vez fundida la cimentación, se debe verificar si ésta no ocupó todo el espacio del volumen excavado. Uy, ¿cómo así? Ay, mira, sí, aquí lo podemos ver. Resulta y acontece que la parte de la zapata, eso que tenía el área más grande, solamente ocupa un volumen en esta zona. Por aquí viene ya sea el pedestal o el arranque directo de la misma sección de la columna. Entonces, esto que tenemos por acá, en este momento estaría vacío cuando estemos fundiendo esto. Es decir, si nosotros hubiésemos excavado, nosotros excavamos con esta área, el área de abajo. Pero después solamente necesitamos colocar algo como esto. Puede ser un pedestal, puede ser el arranque de la columna. Este espacio nos queda allí en ese momento vacío. Algo como esto. ¿Sí? Se nota ahí, aquí ya fundimos la zapata. ¿Sí? Ya tenemos también la parte de pedestal, si es que lo llaman así. Tenemos la parte de vigas de cimentación. Noten que ahí se nota un espacio vacío. Entonces, resulta y acontece, si ustedes alguna vez han estado en alguna vivienda o edificación, y estoy absolutamente seguro que sí, ustedes cuando van caminando no van caminando solamente sobre la parte donde están las vigas, porque si no después de pronto se caen en los huecos que haya. No, no hay ningún hueco, eso está tapado. Entonces, para poder tapar eso, pues es necesario rellenar, ¿sí? Rellenar. En caso que al observarse la cimentación luego de fraguada y desformaleteada no ocupa todo el volumen de la excavación, se hace necesario rellenar. Actividad de unidad de medida y pago metro cúbico. Todo relleno debe ser compactado y la densidad de él se debe verificar con el ensayo de densidad en el terreno con el cono de arena. Uy, ¿cómo así? ¿Qué es esa vaina? Pues resulta y acontece que todo ese hueco, después de haber fundido, después para fundir algunas cosas de estas será necesario formaleta, después de haber retirado la formaleta, después de que ha fraguado, es decir, después de que toda esta vaina está sólida. ¿Sí? O sea, esos huecos no pueden quedar, eso es necesario ir rellenando. Y el relleno, pues se hace con material de suelo, porque eso es suelo. En esos casos, en el relleno, pues obligatoriamente toda vez que ustedes hagan un relleno, tienen que compactar. Es decir, que siempre que tengan un proyecto de obra civil donde obligatoriamente tengan que tener excavación, seguro que van a tener que generar relleno, ¿sí? Eso no es tan sencillo. Ahora bien, recordemos esa información que yo les había solicitado de unas tablas que ustedes incluso subieron ahí al modo de algo. Vamos a entender también cómo es la cuestión de la excavación. Porque al excavar, algo le pasa a ese terreno que nosotros estamos sacando, es decir, ese que genera el hueco, donde vamos a colocar el solado, lo que tiene que ver con la cimentación, la que sea, y después eventualmente se rellena. Resulta y acontece que nosotros cuando excavamos, cuando estamos desarrollando esa actividad, ¿sí? Vamos a suponer que excavamos ese terreno y llegamos a la profundidad que era. Es decir, esta altura, esta profundidad. Ahí lo coloco, por ejemplo, en la parte superior con el color típico del nivel del terreno y pues más oscurito, obviamente, lo que tendría que ver por debajo del nivel del terreno. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros cuando excavamos, realmente esto nunca nos va a salir de esta forma. Y ojo, geométricamente
sería un cubo como estos, ¿sí? Un prisma como estos. Esa es la forma geométrica que nosotros podemos sacar allí por medición, por cálculo. La podemos sacar perfectamente con nuestras medidas de los planos, la vista en planta y la profundidad. ¿Qué pasa con esto? Pues aquí sí, gracias a Dios, todos ustedes sí les tocó estudiar antes de la pandemia. Por tanto, todos, obligatoriamente todos, cuando pasaron por mecánica de suelos 1, las veces que les hubiese tocado, seguro que les tocó desarrollar el típico a pique, es decir, abrir un hueco. Cuando estaban allí, una de las condiciones normales de eso es que donde fuese que desarrollaran esa actividad, ya sea ustedes o que hubiesen contratado a alguien, tenían que evidenciar de que se había rellenado, es decir, que se había vuelto a tapar el hueco. Si eso lo llegaron a ver, si estuvieron ahí, se tuvieron que haber dado cuenta de que después de haber tapado el hueco, sobraba algo de terreno. ¿Eso por qué ocurre? Precisamente de esas tablitas que tenían que buscar, esos porcentajes de esponjamiento, ahondamiento o expansión del suelo, ¿sí? Es directamente relacionado con el tipo de suelo. Va a ocurrir eso justo cuando se saca, se está desarrollando la excavación, es decir, cuando se está abriendo el hueco, ese material no se queda, digamos, exactamente con la misma forma que nosotros tenemos geométricamente. Es decir, nosotros no utilizamos unos rayos láser específicos y empezamos a levantar con la fuerza o poder mental que nos salga algo como esto. Esto no sale así. Eso no se mantiene, digamos, en su misma configuración geométrica. Él se desmorona. Cuénteme, Diego. Levantó la mano. Ingeniero, esos factores de esponjamiento son los mismos que uno saca para las correcciones de bancada para transportar material. Para todo eso se utiliza, claro que sí. Es que yo estaba viendo unas tablas por allá cuando vi maquinaria que la ingeniera Yugan nos suministró. Aparece un factor de corrección de bancada que es el mismo de esponjamiento, ¿sí? Pero es demasiado diferente, porque de ahí arranca de 1 para arriba, de 1 punto tanto para arriba. Y en esos factores de esponjamiento, por lo que leí que lo máximo era 1. Entonces ahí, digamos, ¿en cuál se diferencia uno del otro? No. Lo que pasa es que en uno ya tiene aplicado el porcentaje de expansión y en el otro no. Ojo, los porcentajes de abundamiento o esponjamiento realmente son porcentajes. Digamos que en algunos casos es 15, en otros casos es 25, en otros casos 40 y pico, supongamos, ¿sí? Si eso es porcentaje, ¿qué le pasa siempre a un numerito cuando lo tenemos en porcentaje y necesitamos agregárselo a otra condición? Recuerden la típica manzanas con manzanas, peras con peras. Ustedes tienen que eliminar esa unidad de porcentaje. Entonces, a ese, supongamos 45%, supongámosle 45% que tenga eso. O por favor, denme ahí algún numerito y suponemos que ese terreno es. Si quieren en esas, si de pronto encontraron arcilla dura, por ejemplo, ¿qué tipo de porcentaje de esponjamiento le están diciendo? Uy. Bueno, pongámosle 45% de. ¿Qué pasa? Necesitamos eliminar esa unidad de porcentaje. ¿Qué hacemos para eliminarla? Lo dividimos entre 100%. ¿Sí? Por eso ya de entrada nos daría 0.45. El esponjamiento, abundamiento o como lo quieran denominar, precisamente es que todo esto que yo tengo, adicional, se va a crecer un poquito, un porcentaje de esto mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y se los voy a describir matemáticamente cómo sería. Por eso que ahí siempre que se hablan de porcentajes siempre tienen
uno punto algo de alguna cosa y sale de esto. Abran paréntesis. Tenemos algo más ese mismo algo multiplicado por ese porcentaje que tienen allí. En este caso, 45% dividido entre 100%. O sea, es decir, ese algo multiplicado por 0.45. Cierran paréntesis. Si teníamos algo acá más algo multiplicado por algo, nosotros podemos hacer un caso de factorización. Entonces, sacamos factor común algo, ¿sí? Lo sacamos del paréntesis. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? 1 más 0.45. Desarrollo la parte numérica. 1 más 0.45 casi siempre da 1.45. Y eso es lo que termina multiplicando porque sigue siendo factor de ese algo. Entonces, ojo porque puede ser precisamente que en algunos casos ya lo esté multiplicando y en el otro caso no. Pero siempre va a ser un porcentaje adicional y por eso se le pone más de ese elemento. ¿Entendido? Ya, sí, señor, sí, ya le entendí, ingeniero. Ok. Sí, gracias. No, y la verdad esa parte de por qué es uno punto algo y la verdad que ahí siempre lo explico cuando puedo, porque a lo largo de los años me he dado cuenta que la gente no entiende qué carajo es eso, ni sabe precisamente de dónde es que sale. Ahorita ustedes ya saben, o si lo sabían, pues por lo menos lo repasaron. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no cortamos con un mega láser ni nada, ni con poderes mentales que se mantenga de esa forma ese elemento, ¿sí? Y simplemente lo posamos en algún lado a esperar si nos sirve o no para algo, ¿sí? Nosotros no podemos de pronto después simplemente cortarlo, darle una formita como si fuese una escultura, como si fuese algo muy fácil de darle forma. Eso no ocurre con los suelos. Entonces, el suelo se va a expandir. ¿Y por qué expande? Porque antes estaba muy comprimido dentro de toda esa masa de suelo. Entonces, hagan de cuenta que están en tremendo apretujón en un Black Friday, bueno, de esos que entran a comprar cuanta vaina en un almacén. Y de pronto ya todo el mundo entra y, ya no tengo gente pegada a mí. Ay, uno como que descansa. Eso mismo le pasa al terreno. Entonces, el terreno tiende a expandirse, sí, siempre expande. Adicional de eso, como ahora ya está en la parte de la superficie, el viento también transporta polvo, ¿sí? Precisamente la parte eólica es uno de los tipos de suelo transportado que existe. Entonces, también aumenta un poquito allí. Pero sobre todo es por la condición de que ahora ya no está comprimido dentro de la masa de suelo, sino que puede expandirse un poquito. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta precisamente para cuando lleguemos a la cuestión de excavaciones, porque seguro, a la cuestión de retiro de escombros, ¿sí? O incluso tenerla en cuenta para cuando son los rellenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que si yo ya sé que ahora el volumen que tengo allá va a ser un poquito más de lo matemáticamente que he sacado de esa parte, de eso que he excavado, de ese hueco que he hecho, pues tengo que tener en cuenta de que seguramente, si fuese a rellenar el mismo hueco sin haber hecho ningún tipo de estructura, es decir, no hay nada que lo esté llenando, incluso eso mismo que acaba de sacar, cuando lo empiece a rellenar, va a hacer falta, va a sobrar un poco de material. Ahora bien, la cuestión de los rellenos siempre son compactados. Entonces, vamos a repasar un poquito, ¿sí? Todos lo conocen muy bien, todo eso que tiene que ver con el tema de compactación, desde mecánica de suelos, tuvieron que haber visto algo de eso en maquinaria de equipo, o si no lo eran, ¿sí? Sobre qué equipos son los que utilizan para eso y qué carajo es lo que se hace para poder desarrollar esos proyectos. Ahora, yo tengo una duda. Esta sesión, ¿por qué no se ha cortado?
Ya no se puede, o sea, creo que ya no se corta, ingeniero. Uy, pero será a partir de hoy. Ayer en la noche todavía se cortaba, porque yo tuve ¿Ah, clase sí? de 7 a 10 de la noche. Yo también me estaba preguntando lo mismo. Todos No, están Sí, esperando sí, el sí, yo break. también, yo quedé sorprendido. Yo pensé que el ingeniero lo ha programado o algo así. no, y por eso casualmente yo nunca les mando una reunión programada para que siempre dé el espacio del descanso, ¿no? Y es que ahorita fue que, o sea, primero pensé, no, son las 6:40, no, ya son las 7:40. Ojo, un recesito y ya continuamos, sí, porque si Listo, no, bro. se me pierden con lo que vamos a hacer. No, ahí Listo, ingeniero. nosotros dijimos, no, el profesor está largo y compró el programa. Se emocionó. Membresía completa. Por si acaso voy a cerrar esta sesión y ya les envío un nuevo link. Sí, porque si no, también eso va a ser complicado a la hora de subir este video. Listo, ingeniero, entonces vamos a desayunar mientras tanto. Háganle.